Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de aperturas en psicoanálisis. ¿M? Eh, Hoy tenemos como invitados a un grupo de jóvenes analistas, no sé si ponerle jóvenes con comillas o sin comillas, miembros de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, son analistas en formación. ¿M? Y son ellos María Laura Frank, Juliana Gutiérrez, Liz Ospina, Gaby Sainz y Brian Bansic, ¿sí? Eh, Ellos son de diferentes partes del continente, Gaby de México, Juliana y Liz de Colombia y Brian y María Laura de Argentina, y están en proceso de formación, como decía, en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Y la idea es que hoy vamos a hablar del tema de cartografías de los encuentros virtuales. Así que bienvenidos y los dejamos, sí, a ustedes con la palabra. Muchas gracias por su presencia al grupo de analistas de Córdoba. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, nosotros hoy les vamos a compartir un trabajo que escribimos nosotros cinco como grupo sobre, sobre las cartografías de la virtualidad. Para este espacio lo renombramos como cartografías de los encuentros virtuales, enmarcándonos también en que Aperturas es un grupo, se arma un grupo que es virtual y que lleva 4 años también en la virtualidad. Y bueno, les queremos compartir un poquito de este trabajo. En realidad nosotros pensamos este tema mm, más que como un análisis técnico de este tema, como una experiencia que se fue tejiendo, digamos, en el mismo ejercicio de escribir el trabajo, porque somos, cada uno vivimos, o bueno, no cada uno, pero estamos de tres lugares diferentes de Latinoamérica, por lo tanto, podríamos decir que el escenario de la construcción de este trabajo fue virtual. Entonces, lo que proponemos es más bien hacer como una lectura situada de la época, es decir, una mirada que intente hacer una lectura de los mapas libidinales que se van tejiendo, como en un rizoma regional que siempre está abierto al diálogo con los flujos actuales y globales. En este marco pensamos el encuentro de los encuentros como espacios donde se van entrelazando lo singular y lo colectivo y donde se va produciendo, por supuesto, nuevas formas de subjetividad. Para nosotros la virtualidad es pues nos orienta y nos guía, es una forma de orientarnos en lo que llamamos una geografía de las composiciones sociales e individuales, que en este momento lo que vemos es que son muy cambiantes. Los sujetos de hoy, los sujetos con los que estamos hoy, y somos nosotros también, son sujetos que recorren senderos y senderos digitales. Pienso o pensemos pues en el scrolling, por ejemplo, y en ese scrolling y en ese recorrer senderos, lo que pasa es que se van buscando también horizontes que permitan encontrar o fundar espacios donde la existencia sea compartida. Los encuentros virtuales, que son también conversaciones en red, funcionan como cámaras que van revelando gradualmente los procesos de elaboración individual y colectiva. Y en estos encuentros, por ejemplo, en la construcción de un documento en la nube, hay un pensamiento vivo que se va desplegando y se va trazando como un tema común. Y lo pensamos desde la experiencia de nosotros mismos construyendo este trabajo como un mapa que se va alimentando y que nos va ayudando a dar sentido en lo que acontece hoy, en este tiempo. Y en otros espacios donde hemos hablado también de este tema, eh, un poco la experiencia que compartimos es que la, la virtualidad o lo digital es algo que se ve como lejos, como algo que está lejos de nosotros. Y en realidad yo creo que nos tenemos que pensar a nosotros mismos, independientemente de la generación que sea, como sujetos que habitamos una época en la que los senderos que se recorren también pueden ser digitales. Trabajamos con una metáfora, es la metáfora del descubridor,
nos pensábamos un poco en las cartografías porque las cartografías se construían con alguien que recorría un sendero y desde su sensorialidad iba registrando lo que estaba ahí, registrando la piedra, la roca, la playa y demás, no sé, demás cosas que se encontraran en el camino. Entonces, traemos esta figura del descubridor como los analistas que somos, que nos vamos aproximando a estos escenarios nuevos y es nuestra responsabilidad también hacerlos legibles y compartibles, porque son caminos de simbolización donde a veces no vemos que haya esa posibilidad de simbolización o parece al menos que no la hubiera. Entonces, pensamos necesario empezar a nombrar y a traducir esas tierras digitales, pensando en los encuentros, un encuentro, una sesión virtual, hacer la formación o tomar ciertos seminarios virtuales, hacer supervisiones virtuales y demás escenarios que se puedan imaginar, como desembarques en los que hay un acto de exploración de imaginarios que se van superponiendo. Este trabajo, la construcción de este trabajo fue para nosotros un laboratorio de esto mismo que les estamos, pues que les queremos explicar. Era un ensayo, nosotros nos encontrábamos virtualmente durante 8 meses tal vez a construirlo y se nos volvió como un mapa sin trayecto, donde la escritura de ese recorrido siempre antecedía al producto final. Y eso se convirtió para nosotros en la exploración de una experiencia compartida, que hoy en día lo que está surgiendo, porque sigue estando vivo y se sigue, digamos, complementando no solo entre nosotros, sino en los diferentes espacios donde también lo hemos compartido, se sigue alimentando y se sigue construyendo y nos permite pensar otros escenarios como la constitución psíquica en la actualidad, como los encuentros de análisis virtual y bueno, demás escenarios. Bueno, siguiendo un poco con lo que dice Juliana, pensamos justamente, o sea, en esto de las cartografías, mapear, ¿no? De alguna manera pusimos así como algunos conceptos y el primero que elegimos fue lógicas epocales o ecosistemas digitales y conectividad. Pensamos las lógicas de nuestra época compuestas por ecosistemas digitales que no solo pliegan el tiempo y disuelven la distancia, sino que también transforman la manera en que nos encontramos con el otro. La conectividad ubicua amplía nuestro campo de proximidad, nos acerca a quienes están lejos y nos ofrece un caudal fértil de estímulos que al ser simbolizados sostienen la continuidad del yo y del lazo. En este punto, digo, vivimos en diferentes países, ¿no? Entonces, digamos que simultáneamente, con tiempos distintos, estábamos conectados, ¿no? Entonces, esta conectividad ubicua hace, o sea, como que te puedes conectarte a través de diferentes plataformas, diferentes dispositivos, y te puedes conectar a diferentes partes del mundo, ¿no? Que eso hace que la cercanía y la proximidad, digamos que se achiquen y que creen otro tipo de lazos que también puedan ser muy próximos, ¿no? En este escenario aparece lo que podríamos llamar un inconsciente algorítmico, que no reduce la subjetividad, sino que le invita a reconocerse y recrearse en relación con los demás. El sistema deja de ser un engranaje de control y se convierte en un partner imaginario que convoca al sujeto a confrontar sus zonas opacas y a reinventarlas en clave de encuentro. El avatar o los avatares se vuelven entonces una interfaz de vínculo, condensa recuerdos y deseos, pero también habilita la posibilidad de ensayar versiones plurales de sí mismo frente a otros, generando resonancia intersubjetiva. De hecho, bueno, todos ahora tenemos avatars, ¿no? Inclusive ahora con la inteligencia artificial han surgido los nuevos avatars que yo los pienso un poco así en el sentido de que estos personajes que son humanos, pero que ya son una inteligencia artificial y serían como los avatars más sofisticados en estos momentos, ¿no? Y entonces habilita la posibilidad de ensayar versiones plurales de sí mismo frente a
a otros y generando resonancia intersubjetiva. Del mismo modo, las notificaciones, los memes y los GIFs no son simples distracciones, sino objetos digitales que redistribuyen la libido y sostienen el juego compartido, evocando el playing unicotiano como forma de encuentro lúdico. Las comunidades en línea se cohesionan celebrando la singularidad de cada miembro, intensificando la experiencia de pertenencia y consolidando tramas sociales en torno a valores compartidos. Así, la virtualidad se revela como un territorio nuevo del deseo, un hábitat donde lo afectivo, lo social y lo sexual encuentran modos inéditos de expresión y de lazo. El encuentro virtual, entonces, no es un sustituto progresivo de la presencia física, sino más bien se convierte en un espacio vivo que nos permite, o sea, nos permite leer la época, crear referencias colectivas, pero al mismo tiempo preservar la autonomía, ¿no? Cuando creamos sentido, ¿no? A lo que vamos como construyendo. Y es una de las cosas que creo que hicimos en este trabajo, ¿no? Que íbamos preservando nuestra autonomía, pero al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo colectivo y hicimos como una creación y a la que le dimos como este sentido de las cartografías. Otro de los puntos que fuimos trabajando fue el de la presencia y la ausencia, y a su vez el deseo en lo virtual. Y acá también fuimos como pudiendo retomar categorías previas que el psicoanálisis ya poseía, no para borrarlas, sino para poder ubicarlas en la época y hacer lecturas que nos permitan después poder pensar en la clínica actual. Qué es lo que vemos en el consultorio, cómo lo podemos pensar. Fuimos haciendo este trabajo de ir llevando las experiencias personales como una forma de escritura para pensar la clínica del trabajo cotidiano del consultorio. La virtualidad fue inventada como una nueva forma de percepción de la realidad. Podríamos decir, tomando Winnicott como un verdadero espacio potencial en donde se erige una nueva zona intermedia, donde juego y fantasía, perdón, en donde el juego, donde fantasía y realidad se superponen y se nutren mutuamente, catalizando procesos de simbolización expandida. Permite expandir la simbolización y jugar con tiempo y distancia. En tanto un poco lo que venían planteando mis compañeras, digamos, e incluso que ahora la podemos ver. Hay entre 3 y 4 usos horarios en el cual estamos conectados todos. Es decir, que la lógica de los horarios también se va modificando. A través de las herramientas inventadas, el ser humano perfecciona sus órganos motor y sensoriales. Con el microscopio venció los límites de lo visible. Lo mismo sucede con lo virtual. El ser humano puede jugar con el tiempo y la distancia. La presencia remitió al cuerpo tangible, la ausencia a su falta. La virtualidad desplaza esa posición. Aquí podemos estar sin compartir espacio físico y al mismo tiempo experimentar la ausencia cuando la conexión se cae. Selmanovich habla de efectos de presencia para aludir a la vibración libidinal que atraviesa la pantalla, el retardo de la voz, el temblor de la imagen, la latencia entre pregunta y respuesta. Se habla de las micropresencias, respiración, parpadeos, clics. La intimidad se desplaza del estar juntos al estar sintonizados. Corporalidades que eran invisibilizadas encuentran agencia performativa en avatars y capturas de movimiento. Surge una exterioridad íntima. El otro aparece dentro y fuera de la pantalla. Los likes y reacciones funcionan como objetos digitales que sostienen el lazo. La cámara reinscribe el cuerpo en la experiencia sensible. Cuerpo que se retopologiza, suspiros, destellos de luz, golpes de teclado densifican la textura relacional. El otro virtual obliga a repensar la angustia, la pérdida y el desencuentro amoroso, que siguen vigentes, ahora mediados por algoritmos que administran la visibilidad. Entonces, orientaciones,
corporalidades y narrativas, antes marginalizadas, encuentran visibilidad y cobijo. Se generan tramas de afinidad que desbordan clase, género y territorio. La virtualidad desplaza la oposición clásica entre presencia y ausencia, abriendo un espacio donde el deseo se reinventa entre la conexión y la espera. Las variables que pensamos en este trabajo conjunto tenía que ver con lo temporal, lo espacial y las leyes del inconsciente. Pensábamos que las tecnologías contemporáneas inauguran lógicas inéditas que transforman categorías fundamentales de la experiencia. La experiencia en el sentido clásico se vuelve diferente si pensamos la noción de presencia, espacio, tiempo, vínculos y subjetividad. Es en este marco que la realidad virtual y aumentada habilitan interfaces inmersivas, desde metaversos hasta entornos extendidos, que se convierten en zona de descubrimiento y reinvención. El flujo constante de publicaciones y comunicaciones nos pasa a todos cuando hacemos una búsqueda en el chat o en Google y nos aparecen toda esta información, donde el flujo constante de publicaciones condensa ahí mismo el pasado, el presente y el futuro en un mismo plano, generando un ahora extendido que invita a reescribir recuerdos y proyectar posibilidades, sin perder la continuidad narrativa de la propia historia. En ese sentido, entonces, podemos pensar la pantalla como un espacio transicional, un objeto que abre ventanas para la simbolización y permite nuevas economías de satisfacción y relato. Incluso en el interior del consultorio, las redes irrumpen como elementos que traen el recuerdo bajo la forma de mosaico interactivo, guiado más por hipervínculos que por cronologías lineales. En esa dinámica, el microintervalo del ping reconfigura la palabra entre emisión y recepción, introduciendo un pulso elástico que habilita la posibilidad de suturar o reescribir la historia subjetiva. El inconsciente, fiel a su lógica y lógica, irrumpe más allá de lo social, invistiendo nuevas cadenas y formas. Como decía Deleuze, el devenir no es una configuración final, sino una zona de vecindad donde la experiencia se dilucida por la travesía. Así el psicoanálisis no puede desligarse de los escenarios virtuales. Del mismo modo que Freud escribía cartas o las ideas se debatían en las tertulias. Hoy son las plataformas tecnológicas, como este encuentro que tenemos ahora en este mismo momento, que nos permiten encontrarnos y el pensamiento colectivo. La virtualidad, lejos de sustituir, expande y resignifica la función simbólica del encuentro. El consultorio digital se convierte en enlace y contraseña, una topología mínima, pero cargada de fronteras simbólicas que reterioriza la intimidad y confirma la multiplicidad de dispositivos capaces de hospedar el deseo. Bueno, digamos que de toda la experiencia de lo que la construcción de este trabajo y en realidad nuestra experiencia global como analistas en formación y como colegas, nos ha hecho como repensar lo que pensábamos que ya sabíamos, como que el encuentro eh, ya estaba dado. Lo que fuimos descubriendo en todo este mapeo y esta cartografía es que todo lo que se dio
y se co-construyó fue en realidad de lo que surgió intangible, de lo que surgió en línea, de lo que surgió como el encuentro de todos y de los contenidos de todos en espacios virtuales. Somos 5 sujetos que estamos cada uno en un país o en una latitud distinta. Nos reunimos en espacios virtuales como este y como muchos otros que hay, como los chats, como documentos en línea. Y hemos ido descubriendo que estos encuentros no dependen de la proximidad física, sino de la creación conjunta en red. Los chats, los documentos nos fueron trazando rutas en un mapa vivo, y en estos espacios virtuales la palabra siempre circuló con ritmo propio, en texto, en imagen, en dato y en silencio algorítmico, que le agregaría yo que es un silencio algo rítmico. El encuentro de todos se ha convertido en un tejido narrativo que se actualiza constantemente. La escritura simultánea desjerarquiza el saber y amplifica la polifonía. El encuentro se da en la coelaboración donde cada una de nuestras voces transforma el sentido colectivo. Cada uno de nosotros despliega un cuerpo digital que sostiene la alteridad. El avatar funciona como objeto transicional grupal, acoge ideas incipientes y permite que el encuentro se exprese en múltiples registros. La epístola deja de ser un mensaje aislado y se ha convertido en stream narrativo compartido. Texto, emoji y código se entrelazan en un archivo vivo que documenta la génesis del pensamiento en acto. El encuentro, el nuestro, no se cierra, permanece abierto, editable y siempre en movimiento. Como este, me parece que es importante también extender que todas las construcciones como nuestro trabajo se han extendido. Yo me enteré hace unos minutos que Aperturas lleva unos buenos años construyéndose en la virtualidad. Nos parece importante destacar porque quiere decir que también ha estado construyéndose y se ha mantenido como encuentro vivo y es un gran como territorio también a explorar. Bueno, nuestro artículo completo estará en la revista Docta, si se quieren acercar a leerlo próximamente. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a compartir sus opiniones y sus impresiones. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Antes de dar la palabra, quería como resaltar algo, tal vez, no sé, en una experiencia muy personal, yo vengo muy acostumbrado a estas visiones apocalípticas con la realidad virtual, ¿eh? A esta cosa que demoniza el acercamiento a la virtualidad y quiero decirles que me gusta oír este tejido, ¿sí? De la virtualidad, lo psicoanalítico, los encuentros, en vez de estar en esta posición de si esto es bueno o esto es malo, si es un demonio, si no es psicoanálisis, es más bien, como ustedes dicen, expandir el pensamiento, que me parece que han usado mucho la palabra expansión, y ver cómo se incluye la virtualidad dentro de un sistema de pensamiento psicoanalítico, ¿sí? O cómo se incluye lo psicoanalítico dentro de las posibilidades de lo virtual. Eso es un elemento que quisiera recuperar de lo que de lo que les he escuchado y bueno, simplemente quiero iniciar con esa reacción y voy a dar la palabra al doctor Carvajal y después quisiera hacer como una serie de preguntas, pero digamos que ruede un poquitico la palabra y ya volveríamos sobre las preguntas. Doctor Carvajal. Sí, son muchas cosas que pues, obviamente se desencadenan, ¿no? Cuando Luis Fernando hablaba de que se expande, yo decía, pero ¿se expande o se comprime?
y qué es lo que se expande y qué es lo que se comprime, ¿no? El, el- sí, definitivamente la virtualidad nos genera nuevos estados mentales frente a todas las cosas que la mente maneja, ¿no? Frente a lo perceptivo, frente a lo relacional, frente a lo emocional. Y, y mi pregunta es clara hasta donde sea posible tratar de contestarla, ¿no? Y es, me gustaría, hay dos cosas, ¿no? Una, cómo se conformó este grupo, ¿no? ¿Cómo arrancó? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de ustedes, ¿no? Como grupo. Claro, han generado una red y un algoritmo, como dicen, ¿no? Y la segunda cosa, ¿hasta qué punto pudieran hacer un parangón entre realidad presencial y realidad virtual en todos estos escenarios de nuevos estados mentales que ha desencadenado la virtualidad? Lisa, Bueno, María sí, Laura, si quieren ir reaccionando. sí, sí, si quieren yo cuento un poco, eh, de pronto cuento un poco cómo se formó el grupo y abro de pronto también con eso un poco la respuesta a la segunda pregunta para que mis compañeros también me ayuden. Pero creo que, creo que una cosa que sucede cuando traemos eh, como esta versión de lo digital o de lo virtual es que inmediatamente como que hay se tiende a hacer como una división que es drástica y es real entre lo que es presencia y lo presencial y lo virtual. Nosotros, digamos que la idea de este trabajo surge como de un poco de la motivación como de recuperar la experiencia de lo que es hacer la formación virtual. Y no solo virtual, bueno, nosotros no tenemos todo virtual, tenemos que cumplir una cuota de presencialidad, por supuesto, pero nos parecía muy novedoso la posibilidad de estar interculturalmente, de estar México, Colombia y Argentina. En este caso, después serán más, por supuesto, más países, de estar juntos haciendo este recorrido de la formación. Em, Nuestro primer encuentro, digamos, donde surge esta idea, es presencial, por supuesto. Eh, yo creo que las cosas tampoco son sin el cuerpo, pero no solamente son ahí. Entonces, nos reunimos a recoger la experiencia de lo que era tener seminarios y tener diferentes tonadas, diferentes acentos, diferentes formas de nombrar las cosas, pero estar todos viviendo como un proceso similar. Y por supuesto que surge no sé, como la cuestión no resuelta de, de cómo sería vivir esto 100% presencial, perdiéndonos también de la posibilidad de encontrarnos. Em, Eso, digamos, te lo respondo como de dónde surge esto, ¿no? Empezó como para recoger la experiencia y en el camino se fueron añadiendo todos estos temas que creo que principalmente en un punto lo que nos movía era el psicoanálisis ha dicho mucho sobre la virtualidad, bueno, el psicoanálisis sí, el resto de disciplinas, por supuesto, sobre la virtualidad, sobre las redes, sobre lo digital, ahora sobre la inteligencia artificial, que es como algo que no, que está mal, que no funciona, que daña el psiquismo, que no sé, como que no permite, sí, como que no permite ver otras cosas y para nosotros la experiencia de la virtualidad fue diferente, no siendo aún de estas generaciones que vienen ahorita, que sí están casi que constituidas en lo digital. Em, eso digamos, como por el lado de la primera pregunta. La segunda pregunta, que hace referencia
a este contraste entre lo presencial y lo virtual. Si no estoy mal, esa es la pregunta, Guillermo. Em, Mis compañeros me ayudan, pero mm, creo que un poco como lo pensamos es que no son dos cosas que se opongan, sino pensamos la virtualidad como otra forma de presencialidad en espacios o escenarios que tal vez no son los físicos que conocemos, pero que sí son otros escenarios donde hay un encuentro, donde se hace lazo y donde podríamos empezar a pensar que hay otras formas de sensorialidad. Yo sé que es pretencioso votarlo así, pero otras formas de sensorialidad en abrir y cerrar el micrófono, la cámara que se prende y se apaga, sonidos que se filtran, imágenes que se filtran y en el encuentro propiamente, pero en lo digital, en, no sé, los GIFs, los memes, los emoticones, los códigos en las redes sociales, es como si se estuviera también floreciendo otra forma de sensorialidad. Creo que no sé, es difícil separarlo del todo, no sé qué opinan los demás. Mira, como en algún momento en nuestro texto lo mencionó Brian, y eso fue una cita que sacamos de Freud cuando él habla sobre los binoculares, los microscopios para poder ver de cerca las bacterias. Y nosotros pensamos la virtualidad como un poco algo así, ¿no? Como que permite poder habilitar otras cosas que a lo mejor antes no se pueden hacer, ¿no? Y que ahora se pueden hacer. Pensando, por ejemplo, en esta cuestión de los avatares, yo hay una chica que yo sigo mucho, que es una chica que, por ejemplo, ella estudió arte dramático, ella quería ser actriz, no le fue muy bien en eso, pero bueno, después decidió estudiar física y después ella creó una compañía de inteligencia artificial y ella se dedica a hacer los efectos especiales de las películas. Y, por ejemplo, se me hizo interesante porque ella crea avatars, o sea, de alguna manera, en esto que hace y también ella tiene como, su empresa tiene esta cuestión también de proteger como, pues sí, como las reservas naturales, ¿no? O sea, demostrar, pero al mismo tiempo proteger. Entonces, o sea, se me hace interesante todo lo que puede construirse a través de lo virtual, o sea, como una creación que puede generar otras formas, por eso decimos ecosistemas digitales, ¿no? Porque son muchos ecosistemas que se han ido creando con esto de lo virtual y creo que nos abre un panorama de que podemos a lo mejor conocer cosas que a lo mejor no hubiéramos tenido acceso antes. Por ejemplo, pensaba en las bibliotecas cuando surgió la pandemia, ¿no? En ese momento tú podías ir a cualquier biblioteca del mundo, algo que no podías hacer antes, porque todo tenía que ser presencial, tenías que checar ciertas literatura que tenías que, si ibas a ese país o ibas a esa biblioteca, podías tener el acceso. En cambio, cuando surge la pandemia, tú tienes acceso a esas bibliotecas, entonces se hace muy interesante porque aparte empieza también a fluir a que gente quiera como traducir también ciertas a lo mejor cosas y eso ha generado una conectividad a nivel global que también me parece que es interesante y no solamente dejar como lo virtual como algo negativo, me parece que es algo en lo que estamos todos ahora, no hay nadie que se escape de lo virtual, o sea, ahora por ejemplo, al menos aquí en México tú necesitas tener un celular para poder sacar una cuenta en el banco, ¿no? Si no, no puedes. O sea, digamos que de alguna forma u otra es algo que está aquí y no podemos negarlo y necesitamos convivir con lo virtual, porque así está el mundo hoy, ¿no? Entonces me parece que el psicoanálisis, una de las cosas que nosotros queríamos como proponer en esto es como, por eso cartografías, ¿no? Como ir a lo mejor, porque no estamos diciendo todo, porque no se puede decir todo, ¿no? Pero de alguna manera crear como ciertos trayectos en estos senderos que vamos recorriendo para que a lo mejor se puedan ir desarrollando otras cosas o este pensamiento en acto que fuimos creando en las conversaciones y lo que estamos haciendo ahorita conversando con ustedes, estamos creando un pensamiento en acto. Ok, Gaby. Adrián Lieberman. Sí, yo cuando empecé a escuchar el trabajo de ustedes, empecé a sentir como que no había mucha diferencia entre la descripción que hacían de la virtualidad y lo que es el transcurso de cualquier sesión en presencialidad. Un,
trayecto de descubrimiento compartido, un tejido, entretejido, un tejer y destejer de un discurso para que aparezcan nuevos nudos o se desaten los existentes. Entonces, luego me fue ganando la sensación que ustedes plantean, que la virtualidad lo que hace es enriquecer las posibilidades comunicativas, las posibilidades de construcción o de exploración de la subjetividad con más recursos que la palabra hablada. Entonces, pensaba si lo que ustedes proponen, como los avatares, los emojis, el uso o no del micrófono, no puede reclamar el mismo estatuto que tuvo en un inicio, con resistencias también, del juego en análisis de los niños, donde el juego se hizo un equivalente de la asociación libre y luego Winnicott con el garabato. Es decir, si lo que estamos hablando es de la posibilidad de incluir formas paralelas, alternativas de comunicación que pueden tomar el lugar de la asociación libre cuando ésta encuentra algún obstáculo y que puede ser objeto también de exploración por parte del analista. Ese es un comentario. Luego una pregunta porque como me llama la atención que todos ustedes están en proceso de formación, quería preguntarles, si alguno de ustedes desea compartir la experiencia, si ustedes han sentido alguna diferencia en sus sesiones de análisis didáctico, presencial o virtual, a favor o en contra. Porque yo siempre me pregunto, bueno, si esta propuesta que ustedes hacen, que a mí me resulta muy seductora, es la de incluir posibilidades de comunicación de inconsciente a inconsciente que no están inscritas en el encuentro en un mismo marco físico, ¿qué pasa con el análisis del analista? ¿Por qué no pudiera entonces? Es distinto, ustedes lo han vivido distinto, hay algo que se empobrece o se enriquece cuando la sesión es a través una plataforma digital que cuando están en el mismo lugar con su analista. Bueno, capaz dos respuestas, dos preguntas. La primera, claramente pensamos en el juego y sus potencialidades, e incluso eh, el uso de lo digital dentro de las propias sesiones como parte de los elementos posibles para un análisis. Sobre todo por la propia experiencia, digamos, que esto va con la segunda. En mi caso, yo hago una sesión presencial y una sesión a distancia. Me gusta más como lo llama Ricardo, que está acá presente, que dice análisis a distancia, no virtual. Eh, y no los pondría como opuestos, que lo otro que nosotros intentamos entrar un poco en el trabajo en la idea de la complejidad. No ponemos virtual o a distancia barra presencial, sino que lo que buscamos es poder entender cada uno de esos espacios con sus propias lógicas. En algunas se gana, en otras se pierde, pero cada cual tiene la suya. Y creo que cuando podemos trabajar y sostener mentalmente esta apertura de no ponerlas en opuestos, dejamos de pelear con qué se gana y qué se pierde para poder encontrarnos con qué es lo propio de cada espacio. Y eso creo que es un cambio bastante importante en esto de ir dando lugar. En esto de la formación, incluso somos todos de años distintos. Es decir, no es que comenzamos todos juntos. Esto de lógica de la grupalidad se pudo construir a pesar o en. Yo le traería en, porque el a pesar cuando lo suelen poner va en general hacia el campo de lo negativo. Y lo pudimos construir en el espacio de lo virtual o en el espacio de la distancia. Capaz voy a traer una pequeña viñeta clínica para poder pensar que para mí no son mundos separados.
Un paciente adolescente llega totalmente enojado a sesión presencial, ni siquiera me saluda, no abre la boca, le hago un par de interpretaciones, no responde, y en un momento pienso que capaz hoy la palabra es otra, o el lenguaje es otro. Le propongo jugar a través de un videojuego, y en eso me manda por WhatsApp el link a cuál teníamos que ir. Y a partir de ahí, por lo menos toda esa sesión, en ese juego que era en lo digital, estando en lo presencial, pudimos trabajar. Es decir, en vez de ponerlo como opuestos, estaban los dos mundos en simultáneo, posibilitando que algo ahí se pudiera hacer. Yo me podría haber quedado capaz los 45 minutos trabajando con esta parte del silencio, hubiera estado un montón de tiempo, y el habilitar esta otra forma de juego, que era mucho más propia también a sus propias lógicas de juego, me permitió ponerle algo de palabra a todo este enojo que tenía. Porque incluso el juego que él me trajo era un juego de guerra, en donde los dos estábamos juntos en el mismo equipo, teníamos que estar a la defensa de un ataque que venía de otro. Todo esto yo se lo pude interpretar. Digo, Julio Moreno en Ser Humano planteaba dos tipos de juego, el juego asociativo y el juego conectivo. Me parece que hoy estamos en otra lógica. Esos juegos que nos planteaba Julio Moreno, que me parece que es importante también ponerlo, igual que cuando traigo los distancias de Ricardo, cuando poner a Julio Moreno, es como ir también marcando que hay pioneros, que hay puntos de origen de donde podemos ir también anclándonos para ir marcando estos trayectos que vamos nosotros cartografiando. Y cuando Julio Moreno trae eso, los juegos de esa época, es cierto, eran todos juegos conectivos, tenían un principio y fin ya armados. Los juegos de esta época son juegos más del orden de lo asociativo, no tienen ni principio ni fin, tienen posibilidad de construcción, de poder usarlo como un campo en donde proyectar algo. Y eso me parece que es lo interesante, cómo empezamos a convivir con esa simultaneidad y esa complejidad que nos propone hoy este nuevo tipo de mundo. Yo quería agregar también que no hay una sola forma de hacer análisis mediado por la tecnología, así como tampoco una única forma de análisis, experiencia de análisis presencial. Así como seguramente muchos de nosotros pasó por varios análisis o más de uno, o pudo haber fracasado con un analista y luego haber ido a otro y experimentar de otra manera. La construcción del análisis mediado por la tecnología se hace en conjunto, ¿no? Puede ser llamado telefónico, acostado uno en un diván y hablando con su analista, simulando un encuentro presencial, o puede ser a través de una plataforma como Zoom o WhatsApp, y es a construir en este vínculo terapéutico entre dos. Yo agregaría algo más, y es que me parece que se relanza como nuevas versiones también de rastrear la singularidad. Me parece, yo tengo experiencia con mi análisis virtual y presencial, por supuesto, pero me parece que en la virtualidad o en lo digital, más que en la virtualidad, me parece que lo digital es un poco más amplio. También se construyen nuevos lenguajes que no son iguales con otros analistas, con otros pacientes, y que me parece que favorecen enormemente también el contacto de otro tipo de encuentros que no son digitales o virtuales. En la presencialidad luego favorece como, como un lenguaje que ya está previo. Es más difícil, eh, me parece a mí, eh, introducir a un paciente en un encuadre que ya está predeterminado y un poco eh,
lo diría yo como obsoleto desde la limitación que nos da únicamente la presencialidad. Y me parece que la flexibilidad que le da lo digital a los conceptos como el encuadre favorece enormemente que podamos nosotros también eh, acercarnos a nuestros pacientes de forma distinta. La mayoría de nosotros, y pensaría que casi diría que todos, pero no lo sé, voy a arriesgarme a decir que el 95% de los presentes que vemos pacientes, seguramente al menos tenemos uno virtual. Y uno virtual que nos lleva además en su bolsillo, ¿no? Nos lleva en el celular, nos envía, no sé, a mí mis pacientes me envían, ¿cómo se llama? Stickers y GIFs y emoticones, y entonces el lenguaje se hace corto, se hace único, se hace singular. Agregaría eso que me parece que esto también amplía un poco el sentido de la presencia en nuestros análisis de ambos lados. Una pregunta que yo tenía es a mí una serie de cosas que se me dificultan y son los lenguajes nuevos, ¿sí? Cuando Julián hablaba de scrollear, yo empiezo por ahí, yo no tengo ni idea qué es scrollear, por ejemplo. ¿Mm? Sí, digo, hay toda una serie de lenguajes nuevos, ¿mm? Que implica el uso de la virtualidad que quisiera preguntarlos. La próxima charla es un poco atreverse a preguntar todo lo que uno no sabe de esto, pero entonces me adelanto, ¿qué es esto de scrollear? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es esto del inconsciente algorítmico? ¿Mm? Me gustó lo de también del inconsciente algorítmico, pero a qué se hace referencia cuando se habla, simplemente para hablar de este par de conceptos, que podría hablar también, sí, qué se quiere decir cuando se habla de metaverso, ¿Mm? Y la expansión de los metaversos, ¿sí? ¿Qué se quiere decir con la, con la, como la retopologización del cuerpo? ¿Mm? Ah, simplemente que iba escuchando una serie de conceptos que me hubiera gustado como parar en ese momento y preguntar, bueno, ¿y a qué se refiere cada uno de estos conceptos? Pero los enuncio ahora, ¿no? ¿A qué se refiere un poco cada uno de estos? O sea, no lo digo por mí, no sé el auditorio, pero yo hay palabras que no manejo dentro de mi jerga obsoleta, como dirías vos, Lisa. Allá Pensemos sí, en un ejemplo. Tú, Juliana, vas. no, 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 decía, yo, el escroleo es este movimiento del, del Del dedo, del sí, sí. de Uno subir y bajar escrolea con el todo el dedo. día, uno escrolea todo el día y no sabe. Ok. claro, pero no, uno podría, no sé, yo lo voy a profundizar un poquito más, eh, porque claro, es un verbo, scrolling, ¿no? Como eh, yo lo pienso como que se va uno en la red, ¿no? Como se va uno video tras video, imagen tras imagen, hilo tras hilo, como que se forma un camino que podríamos sentarnos a pensar qué tanto hay ahí de constructivo, pero ese no es el punto, o sea, el punto es, listo, instaurémoslo también como una nueva forma de estar hoy y pensarlo como, bueno, ¿qué hay ahí? Porque se crean senderos y se crea un algoritmo y no aparece lo mismo en el feed, o sea, en mi feed como en mi sendero no aparece lo mismo que aparece, por ejemplo, en el de Gaby o en el de Lau o en el de Brian, o sea, aparecen cosas distintas, o sea, yo también creo un sendero ahí, donde seguramente, o sea, hay un escenario donde algo se inscribe. Pero yo estaba pensando, ahorita que te digo, que me explican esto, digo, esto es como la asociación libre llevada a lo táctil. O sea, es la asociación libre La del tacto. sensorialidad, sí. Ya, ok. Pero también lo podríamos expandir un poco. Siempre entendimos que el cuerpo no es solo biología. Y creo que las plataformas digitales nos confrontan mucho más fuerte, porque siempre lo que se pone en discusión es que lo que falta es el cuerpo. Y el cuerpo también es una construcción psíquica que se va haciendo. Ujú. Y se modifica también a través de lo digital y lo virtual.
Por un lado, aparecen ruidos, digamos, cambian la sensorialidad. Aparecen ruidos que los podemos tomar de alguien que apagó una cámara y no sabemos de dónde aparece. También se abre cierta fantasía en lo que podemos ver. No se ve el cuerpo completo, se ve parte del cuerpo. También podemos ver de qué forma se proyecta en un avatar o qué fantasías se juegan en un avatar. ¿Qué es lo que el sujeto crea ahí? ¿Es algo de lo lúdico? ¿Es algo de lo que desea? ¿Con qué tiene que ver ese avatar? Y aparece otro tipo de especialidad con lo sensorial. No es la misma sensorialidad que cuando estamos compartiendo un mismo espacio físico. Y también eso nos interroga sobre qué vamos a hacer con este otro tipo de cuerpo, con estas otras situaciones que van apareciendo en este otro mundo que tiene que ver con lo digital. De hecho, si uno se va hacia los videojuegos, cuando trabaja con adolescentes, el personaje pasa a ocupar y lo crean y lo visten y le compran características en lo cual lo van invistiendo. Y vos lo escuchas hablar y ellos hablan del personaje como si fueran ellos en el juego. No está separado de sí. Cuando está separado de sí es cuando a mí me preocupa. Cuando pueden investir algo, cuando pueden fantasear algo en ese objeto que pasa a ser ellos mismos en el juego, hay al menos una ficción ahí que se está pudiendo construir. Y creo que es otro tipo de cuerpo el que ahí nos estamos planteando también. Brian, y perdón, dos cosas en relación a lo que les estoy escuchando. La primera, cuando Julián hablaba como de estos senderos que se van creando, yo pensaba en esos diálogos de los chats donde se presenta el error, ¿no? El error del chat, que uno dice, fue el corrector, fue el corrector, fue el corrector. Pero ese corrector corrige a partir de esos senderos que estaba planteando Julián. Es como si fuera, el corrector fuera el inconsciente, por así decirlo. ¿M? Y ese inconsciente como ese baúl, o ese tesoro de significantes, sí, que uno va construyendo y que de alguna manera le va mostrando los senderos, sí, que uno de alguna manera va construyendo, ¿no? Y como decía ella, no es lo mismo lo que el corrector de Gaby corrige a lo que el corrector de Brian corrige, ¿no? Como que hay esa construcción que están planteando ahí. Y lo otro que me parece interesante de lo que estabas planteando, Brian, y pues traigo cosas que de pronto hemos hablado en otros momentos acá, es que el cuerpo de la presencialidad se contactaba, para hablar del contacto, el cuerpo de la virtualidad se conecta, ¿no? Sí, conexión y contacto, y que el cuerpo de, no sé cómo llamarlo, la virtualidad o la digitalidad opera también de otras maneras, con otras lógicas, ¿no? No todo lo podemos retrotraer a las categorías de la presencialidad. Hay que pensar también en categorías propias de la virtualidad, ¿no? Nora y Adrián. ¿Mm? Bueno, a ver, yo quería compartir algo muy sencillo y es mi experiencia como paciente, o sea, como persona que está haciendo un análisis que hace un tiempo, años atrás, lo hice en la presencialidad y soy una absoluta enamorada de la virtualidad, pero igualmente yo hago consulta virtual. Entonces, digamos que estoy en las dos posiciones, como hace un rato compartió, no sé si fue Juliana, en fin, en donde tengo como las dos versiones y eso me ha gustado mucho porque estoy a veces en esa posición de paciente o de estar siendo analizada y otras veces en mi consulta en donde además necesito mucho observar la semiología del paciente por la especialidad mía. Eh, He logrado ver personas de distancia, pues como todos ustedes, de países diferentes, pero especialmente también de mi país y poderlos ver en dónde viven, por ejemplo, ¿no? Y eso me suma una cantidad de información. Me parece muy importante que si uno va a trabajar en la virtualidad, empiece a generar un método o que haya alguien que pueda dirigir esto. Por ejemplo, el escenario.
Yo estoy viendo en este momento cámaras prendidas y les voy a contar, yo empiezo a mirarlos a todos y casi que me imagino quién tiene un rasgo muy conservador, quién es más moderno, quién fuma tabaco, ¿verdad? Hay una cantidad de suposiciones que como una persona del común o un paciente empiezo a armarme y a fantasear con respecto al que está del otro lado. Cosas en las que yo creo que uno debe pensar cuando uno está de director de orquesta, sea psicoanalista, médico, en fin, me parece algo muy importante. Y por mi personalidad soy de las que inmediatamente empiezo a sugerir y a inventarme un cuento del que tengo allá por ese fondo, ¿no? Un día al doctor Guillermo Carvajal le tuve que preguntar qué era lo que tenía atrás y por qué siempre manejaba ese dibujo, ¿no? Y ahí vino toda una historia detrás de esto. Lo otro es que yo me imagino que algún día, que no va a ser muy lejano, estaré asistiendo a una reunión similar en donde se hable, hay un retorno por ahí, en donde se hable de cómo hacer consulta presencial, porque esto va a toda. Cada vez veo más gente haciendo virtualidad y creo que las nuevas generaciones van a sentir en esto lo suficiente, o sea, no van a necesitar más, no van a añorar la presencialidad. Adrián, y Eh, después damos Yo, la palabra al grupo. yo quería hacer un comentario porque parece que cuando se discute virtualidad versus presencialidad, se le achaca a la virtualidad que sustrae el cuerpo y que eso algunos dicen que resulta en un empobrecimiento del vínculo analítico. Pero pensaba, ¿y el dispositivo clásico no supone un cierto grado de deprivación sensorial, acostando al paciente en el diván para que no utilice la cara del analista como pista acerca del efecto de sus asociaciones? Entonces, ¿no está el análisis siempre basado desde el vamos en una restricción de las posibilidades del cuerpo para que lo que predomine sea la palabra? ¿Predomina en la cura las condiciones de la emisión de la palabra o la palabra y los intercambios de los protagonistas, de los participantes de la cura en los efectos sobre la subjetividad? Sí, porque a veces me crispa un poco oír ciertas posturas que dicen la virtualidad empobrece o la distancia, el análisis de distancia empobrece porque el cuerpo no está presente. Pero si desde el 1900 al cuerpo se le constriñó justamente para que este, el vehículo privilegiado sea la palabra. O sea, es como una cosa que me vino a la cabeza oyendo este magnífico trabajo. ¿Listos? Si alguien del grupo quiere reaccionar, responder. Un comentario solamente, yo pensaba ahora este tema del cuerpo, como también se han empezado a nombrar otras cosas. El otro día en una conversación con Liz, es una idea de ella, la traigo. Ella hablaba de lo touch, ¿no? Hoy todo es touch, y touch pues es tocar, ¿no? Y pensaba no sé si otros lo tienen, pero en Apple, por ejemplo, en los iPhone y pues, supongo que en todos los dispositivos, la forma de interactuar con el dispositivo es a través de gestos. Ellos lo llaman gestos. Entonces es como si estas formas de nombrar que siempre vienen desde el cuerpo estuvieran ahora también poniéndose en otro escenario eh, donde también pueden ser pensadas, lo táctil y lo que se maneja a través del gesto, ¿no? Como lo dejo ahí también como idea. Creo que también
tiene un poco que ver con que todo lo nuevo se resiste, o con todo lo no entendido se resiste. Eh, y creo que un poco cuando vamos a hablar de lo digital, pasa eso. De hecho, muchas veces en las discusiones de lo digital hay hay poco conocimiento del funcionamiento de lo digital. Se le atribuyen cosas que no tienen o por oposición se le quita cosas o funciones que sí tiene. Entonces, me parece que entrar en estos debates, generalmente lo que sucede y que tenía que ver con algo de lo que como grupo también fuimos debatiendo y nos llevó a escribir, por un lado tenía que ver con la experiencia, intentar de transmitir algo de la experiencia. Por otro lado, tenía que ver con qué hacemos con estos discursos que en general son más del orden de lo fatalista en relación a lo digital, y cómo introducir un otro espacio que no tenga que ver ni con lo positivo ni con lo negativo. Y esto es algo de lo que siempre insistimos y seguimos cuando seguimos trabajándonos y seguimos reuniéndonos, eh, seguimos teniendo ese punto. Intentamos como corrernos de ponerle esa connotación o de positivo o de negativo, sino de intentar de poder transmitir lo que nos va pasando tanto como analistas como analizados. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué tiene que ver con la subjetividad de época también? ¿Qué transformaciones hay? ¿Qué lugar le damos a eso? Vamos a ir intentando leer con esto de que planteaban que hace falta construir nuevos marcos teóricos. Vamos a seguir intentando entender con la edad victoriana a pacientes de la actualidad. Digo, Silvia Leishman ya planteó que en la época no se trataba tanto de levantar represiones, sino más de construir. Digo, algo del psicoanálisis fue cambiando también en la forma de abordar. Y han habido cambios sustanciales también de muchos autores actuales para entender un otro modo de psicoanálisis. Y creemos que justamente ahí donde, en ese otro modo que se puede pensar, en el trabajo totalmente con lo digital, sin quedar por fuera o sin estar inventando todo o sin estar necesariamente introduciendo una novedad, sino aportando algo más a lo que ya existía. Brian, una cosa en relación a esto que estás diciendo, digamos, retomando cosas de lo que yo oí en la exposición, no es lo presencial, ¿sí? Versus lo virtual, ¿no? Como que la virtualidad abre otra dimensión y no es la construcción binaria de las oposiciones, ¿sí? Es otra, una categoría que se expande, que me parece a mí que es como dejar de jugar estos binarismos donde todo lo leemos en oposición, ¿no? ¿Sí? Sí, cuerpo presente versus cuerpo ausente, presencialidad versus virtualidad, sino pensar de otra manera, más en términos de algo que también enunciaron, que es de un flujo permanente, ¿no? Y un poco en consonancia con estas también teorías de género, me imagino yo, que plantean el fluir, ¿no? No lo masculino y lo femenino necesariamente, sino algo que fluye, no que estemos como deteniendo y haciendo cortes, sino como esto expande otro tipo no sé, de categorías o de forma de pensar. Y lo otro que también les escuchaba, que quiero simplemente como resaltar aquí en la memoria, volver a traer, es un poco cuando, no sé quién hablaba de lo temporal y lo espacial, ¿no? Como que nosotros tenemos una construcción de lo temporal o aristotélica o newtoniana y resulta que esa dimensión del tiempo oye, cambió, ¿no? La una es de hace, sí, más de 2000 años, la otra es hace más de 2 siglos. Muchas veces seguimos pensando la temporalidad de acuerdo a categorías, voy a seguir con la palabra que usaron, obsoletas para la contemporaneidad, ¿no? Cuando hay otro tipo de comprensiones del tiempo, desde la relatividad o desde la física cuántica, que plantean otras formas de lo temporal y de lo espacial, ¿m? Seguimos funcionando, como estabas diciendo vos, con categorías decimonónicas, ¿no? O de principios del siglo XX, que me parece importante como resaltar dentro de los que les escuché. Doctor Carvajal, Bueno, me apasiona mucho que la discusión haya llegado a estos
a estos niveles, debe ir más allá, pienso, ¿no? Pues todos estamos metidos en este cuento. Yo trabajo 70-30, 70 virtual, 30 presencial. Y yo creo que voy para 100 virtual, como van las cosas. Eh, claro, hay muchas preguntas, pero esto no ha empezado. Alguien habló del metaverso. El metaverso va a generar una realidad en la cual uno puede estar perfectamente sentado frente a su paciente, ¿no? Ahí, real y presencial, ¿no? Casi presencial, una presencialidad particular. Y él está en Hong Kong y uno está en Nueva York. Pero viene algo más serio, ¿no? Mucho más serio, de la interfase, la conexión cerebro-máquina, ¿no? Esa va a complicar un poco más, creo que nuestro trabajo, ¿no? Yo duré 2 años escribiendo mi último libro, está en prensa, todavía no me han dado noticia. Y uno de los capítulos es precisamente hacer una aproximación al análisis de la posmodernidad, 50 años vista, por ejemplo, ¿no? Y siempre rescato algo, ¿no? Mientras haya inconsciente y transferencia, habrá psicoanálisis, pase lo que pase. ¿Alguien del grupo quiere? Sí. Camilo está alzando la mano y también Ricardo. Ok, ok. Entonces dale Camilo y después Ricardo. Sí, en el orden los vi por lo menos. Bueno, gracias. No, pues muy interesante todos los planteamientos y quiero hacer referencia pues, y resaltar un poco el título de la presentación, ¿no? Las cartografías de los encuentros. Creo que ustedes tocan los puntos neurálgicos y una cantidad de cosas que hay que profundizar, desde luego. Pero dentro de estos encuentros, dentro de esta cartografía, creo que es muy importante pensar en un aspecto que tiene que ver con la intención del encuentro o del desencuentro. Cuando ahora Luis Fernando preguntaba un poco por el rolear, en el rolear hay un encuentro con algo difuso, porque simplemente se pasa en Instagram imágenes, imágenes, y sí hay un encuentro, pero es un encuentro donde la intención es evadir, donde la intención es casi que no estar, casi que olvidarse de sí mismo. Mientras que en el encuentro analítico, en el encuentro psicoterapéutico, la intención es otra. O en el encuentro que tenemos hoy también la intención es otra. Es una intención que invita como, como a pensar, como... Entonces, sí, pensaría, pues me gustaría saber si ustedes estarían de acuerdo en incluir ese elemento de la intención que hace parte pues, de la subjetividad particular de, de, de cada usuario en cuanto a la forma de expresarse y de exteriorizar su subjetividad a través de los medios digitales. Lo otro que quisiera mencionar es esos encuentros que tienen ya muchas personas y donde uno puede hablar del psicoanálisis, de hacer psicoanálisis con un psicoterapeuta que no es humano, sino que es una inteligencia artificial. De hecho, me llamó mucho la atención en estos días
que una paciente tenía un rollo y una situación con un pretendiente, y ella lo que hizo en su angustia pensó dos cosas: una en llamar, en escribirme, y la otra fue consultarle la inteligencia artificial para ver qué le decía, si estaba actuando bien o estaba actuando mal. Y la inteligencia pues le contestó y ella me contó pues cuál era la situación. Pero eso también hace parte, pues creo que puede hacer parte, pues pensaría yo que podría ser otro elemento que hace parte de la cartografía de los encuentros pues, virtuales, ¿no? Que creo que es un título muy afortunado y un tema muy afortunado para empezar nuestros ciclos de conferencias sobre el ciberanálisis en, en, en esta oportunidad. Gracias. Ricardo, y después damos la vuelta a nuestros invitados. A ver, Ricardo. Bueno, eh, realmente es bastante rico todo lo que está saliendo. Hay cosas que escucho de los analistas jóvenes que me costó años entender a mí. Porque bueno, cuando en el año 2003 empecé con esto, estaba muy solo y me decían mis colegas, pero ¿cómo vas a analizar a alguien si no está con vos? ¿No? Era una cosa muy lógica. Brian dijo recién algo que es la clave, que si seguimos aferrados a la costumbre, nada nuevo sirve. No quiere decir que todo lo nuevo sirve, pero hay que desaferrarse de la costumbre y pensar si esto que nos presentan ellos o lo que pueden presentar otros eh, sirve a los fines del psicoanálisis. No porque es distinto, ya no serviría. Yo tuve algunos recuerdos personales que ilustran mucho de lo que salió acá. Mis primeros 10 años, antes de ser psicoanalista, fui médico clínico y psiquiatra. Y los médicos clínicos atendían por teléfono, pero muchas consultas. Está bien. Doctor, mire, bla, bla, bla. Claro, por supuesto, si amenizaba, venga a verme, pero muchas consultas se resolvían por teléfono. Me pasó a mí, de esto hace muchos años, que un paciente, a su hijo le pegaron un tiro en un asalto y estaba internado, moribundo. Tuvo 15 días hasta que murió. Y este hombre no podía salir del sanatorio. Entonces me llamaba por teléfono en vez de venir a la sesión. Y yo con ese prejuicio, precisamente que señalaron acá de la costumbre, después de charlar, un analista de la época en que yo me formé, hace 50 años, más de 2 minutos más no hablaba por teléfono con un paciente. Que ya, bueno, quiero cambiar la hora, tal y nada más. Y yo llegaba a hablar, porque claro, tenía un hijo con un tiro en la cabeza, hasta 12, 15 minutos, y me agarraba la cosa de incomodidad. Dije, mira, no, yo así no puedo. Y corté y dije, yo estoy re loco. Y me fui para el sanatorio para hablar con esta persona. Bueno, y podía tener más anécdotas. Muchísimos noviazgos. Hace 50 años se hacían por teléfono. Y hoy hay también noviazgos a través del ciber, de la cual yo no tengo mucha información, pero existe. Es decir, hay formas diferentes de comunicarse. Si hay comunicación, puede haber psicoanálisis. Si no hay comunicación, no hay psicoanálisis. Hubo un ejemplo de que el chico no hablaba y bueno, empezaron a jugar con el videojuego y ahí hubo algo. Hubo comunicación. Hay un error que está tan generalizado que me siento muy solo, pero sigo pensando que es un error. ¿Por qué le llaman virtual? Miren, recién les voy a leer, son 2 palabras, lo que dice el diccionario de virtual. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. El otro es
implícito o tácito. El otro, de la Real Academia, que tiene existencia aparente y no real. O sea, bueno, etcétera, hay más elementos. Es decir, nosotros hablamos español y la idea del virtual es que no es real. Y eso, sobre todo la gente mayor, la gente joven por allá no. Nos tenemos metidos en el idioma y eso nos confunde. Brian comentó el análisis a distancia, porque en ese momento, y bueno, yo no le llamaría a distancia ahora, pero hay peores, análisis remoto. Pareciera que hay que hablar así a un paciente, o que fue en el pasado, remoto. Es decir, hay algunos adjetivos que son despectivos para este tipo de análisis. ¿Y por qué tiene que ver? Porque se rompe la costumbre. Y esa es la clave. No hay que comparar nada. Lo que hay que ver si lo que yo estoy haciendo me comunico con el otro se comunica conmigo. Y la forma en que nos comunicamos, y bueno, serán las que van saliendo. Hasta ahora han salido estas, pueden salir nuevas formas. No todos tienen que adoptarla, pero no porque es distinta. Pensar que no. Realmente pienso que eso pasa no solo en el psicoanálisis. Todavía en el psicoanálisis estamos aferrados a ideas que no tienen tanta vigencia, porque esta persona, este hombre del 2026, se termina ya el primer cuarto de siglo. ¿Qué tiene que ver con aquella persona del primer cuarto del siglo pasado? Tiene que ver, pero no tanto. Tiene que ver, sí, pero tiene mucho no que ver porque estamos en otro mundo. Entonces, incluso más allá de la forma de comunicarse, lo que comunicamos, ¿qué buscamos? ¿Solamente lo inconsciente reprimido? Lo inconsciente muchas veces se va creando en el momento que estamos conversando y ya eso no es reprimido, es no consciente, pero no un inconsciente reprimido. Eh, Ricardo, una cosa, es sí. que Bueno, damos está la bien. palabra, sí, a Está bien. Pablo, le doy la palabra a Pablo Gracias por y la palabra. después Sí, para que el grupo me parece bien, finalice. sí. Simplemente que quería tomar una pregunta que dejan ahora en el chat. Y la formación en psicoanálisis, ¿estamos demorando también esta decisión? Solamente, Nora, para comentarte que esta experiencia que traen los analistas en formación de Córdoba es de una formación en psicoanálisis con elementos virtuales, ¿no? Con seminarios virtuales, con análisis virtuales, con supervisiones virtuales. O sea, lo que están precisamente trayendo ellos es la experiencia de una formación, que es una apuesta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Eh, Pablo Dragoto, hablando de Córdoba, Pablo de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Gracias. Muy brevemente. Solamente para felicitar, el trabajo ya lo había escuchado y cada vez que lo escucho encuentro nuevas cosas para pensar. Sí, soy de la comisión directiva en este momento de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, entonces quería aprovechar para agradecerles la invitación a, a los analistas de formación que han presentado hoy este trabajo que coincido que es buenísimo. Felicitarlos nuevamente a ellos y bueno, muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han discutido hoy. Y también me quedo pensando, coincido mucho con lo que decía Ricardo recién, en el enfoque y en el modo de pensarlo. Eh, y me queda la pregunta respecto de qué va a terminar sucediendo, digamos, respecto eh, de los criterios de formación y de análisis legitimados por la IPA, ¿no? Donde ha habido avances y retrocesos y es algo todavía en pleno debate, pero que todavía se observa cierta reticencia bueno, a aceptar que los tiempos han cambiado, ¿no? Gracias por el espacio. Vale, Pablo. Bueno, si alguien del grupo quiere hablar, María Laura, Juliana, Lisa, Gaby, Brian, para cerrar, tenemos 2 minuticos. Yo
quiero decir una cosa muy corta que me evocó el comentario de Camilo. Yo tengo una fuerte relación con digo relación en un sentido muy patológico, con mi inteligencia artificial, que no es ChatGPT, sino Copilot, que es el de Office. Hace poco, pensando también en estas cartografías, le pregunté a Copilot si él y yo podíamos entrar en transferencia. Y me dijo que no. Y entonces yo me decepcioné terriblemente porque creo que es él, me dice todo el rato que yo lo hago muy bien que tengo buenas ideas. Me hizo pensar en esto porque me parece que este punto de la IA, donde queda enmarcado justamente es en la pregunta por el encuentro. Yo me haría la pregunta si eso es un encuentro o si es una cuestión que corresponde más bien a una vuelta tal vez narcisista o a una necesidad, una demanda distinta, no siendo otro con el que uno conversa, sino como una extensión propia, ¿no? Como, un poco como el corrector que señalaba hace un rato Fernando. Me evocó eso, me parece que es muy interesante, creo que también lo hemos discutido y seguramente nos dará para entrar en muchas polémicas posteriores, pero me lo evocó y me pareció importante mencionarlo. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo. Por mi parte, les agradezco mucho sus comentarios y su atenta escucha. Y, y bueno, ha sido un honor estar en este espacio al que he asistido antes, pero como público. Entonces, ha sido un gusto. Por el tiempo, Nevito. ¿Cerramos? Sí, sí, cerramos. Arranca, Entonces, Fernando. quedamos entonces para el próximo martes con una charla que se llama Todo lo que usted quiere saber sobre virtualidad y no se atreve a preguntar. Entonces, la invitación es a hablar con Santiago Durán, un psicólogo clínico que se dedicó al desarrollo de videojuegos, ¿sí? Y ha sido trabajador de Google también, si mal no estoy. Es un experto en estos juegos de Call of Duty, creo que se llama. Me sobrepasa un poco, pero es un experto en este tema de la virtualidad, más que desde la clínica, desde la virtualidad, desde donde se cocinan los juegos y la virtualidad. Entonces, la idea es como establecer un diálogo con él. Entonces quedamos para el 2 de noviembre, ¿m? Y bienvenidos. Muchas gracias. Pero queda en el aire el planteamiento de Lisa sobre la transferencia. Eso es para discutir largo. Nos Bueno, vemos. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. 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 Chao, chao.